Hola, muy buenas con todos. En este nuevo video se analizará el análisis descriptivo y la representación de los datos divariados. En este tema analizaremos tres subtemas, los cuales son los datos derivados, la corrección lineal y la regresión lineal. Los datos derivados son técnicas que para abarcar datos muestrales que comprenden dos variables pareadas. Como definición de los datos derivados, son los valores de dos variables diferentes que se obtienen del mismo elemento poblacional, las cuales pueden ser que las variables sean cualitativa o cuantitativa. Existen tres combinaciones de estas variables. Por ejemplo, la primera combinación es de que ambas variables son cualitativas. Esto, si son ambas, se les denominarían atributos. Si una variable es cualitativa y la otra es cuantitativa, la cualitativa se la denomina como atributo y la cuantitativa se la denomina como numérica. Y la tercera combinación es de que ambas variables sean cuantitativas, quiere decir de que ambas sean de tipo numérico. Las dos variables cualitativas, cuando resultan datos divariados de dos variables cualitativas, se debe construir lo que es una tabla cruzada o tabla de contingencia. ¿Cómo construimos esta tabla? Para construir la tabla debemos clasificar los datos en dos variables, luego resumir en una tabla de tabulación cruzada de 2 por 3. Por último, mostramos la frecuencia para cada categoría cruzada de las dos variables junto con los totales de la fila y columna, los cuales son llamados totales marginales o marginales. La tabla cruzada o tabla de contingencia contiene lo que son los porcentajes en el gran total. Pueden convertirse fácilmente en porcentajes del gran total dividiendo lo que es la frecuencia entre el gran total y el resultado se lo multiplica por 100. También contienen los que son los porcentajes basados totales en fila y totales de columna. Si necesitamos saber los porcentajes basados en fila, esto se expresaría como porcentajes de la fila. Género se debe de realizar es dividir cada entrada de la fila entre el total de la fila y multiplicar por 100 los resultados. Y los porcentajes basados en los totales por columna contiene de que se los debe expresar como porcentajes de totales. Se debe de dividir cada entrada de columna entre el total de la columna y multiplicar por 100. Estos datos pueden ser lo que son atributos o categorías. Otro elemento que se debe analizar dentro de lo que son los datos derivados son de que una variable cualitativa y una cuantitativa, si estos datos resultan datos divariados de una variable cualitativa y una cuantitativa, los valores cuantitativos representan las muestras separadas con cada conjunto identificado por niveles de la variable cualitativa, y dos variables cuantitativas, cuando los datos divariados son el resultado de dos variables cuantitativas, se acostumbra a expresar los datos como pares ordenados entre x y y. La x se la definirá como la variable de entrada o también llamada variable independiente, y la y se la viene a definir como la variable de salida, que a veces es llamada variable dependiente. Una variable cualitativa y una cuantitativa también se los puede representar lo que es un diagrama de dispersión, lo cual se define, es una gráfica de todos los pares ordenados de datos bivariados en un sistema
de ejes de coordenadas, lo cual es conveniente construir escalas, ya que para el rango de los valores, por ejemplo para x y para y en todo el eje vertical va a ser igual o ligeramente más pequeño que el rango de los valores de x. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es la corrección lineal. La corrección lineal es la cual se enfocará para medir la fuerza de una relación lineal entre dos variables. Examinemos de que los diagramas de dispersión que muestran diferentes relaciones entre entrada o variables independientes x y salida o variables dependientes y. Esto se lo puede representar en lo que son tres diagramas. Por ejemplo, en el diagrama 1, si cuando x aumenta y no hay cambio definido en los valores de y, decimos que no hay correlación o no hay relación entre x y y. En el segundo diagrama, si cuando x aumenta un cambio en los valores de y, entonces sí hay una correlación, pero esta correlación es positiva cuando y tiende a aumentar, y negativa cuando y tiende a disminuir. El tercer diagrama es de que si los pares ordenados x y y tienden a seguir una trayectoria de línea recta, hay una correlación lineal. También la correlación lineal contiene lo que es un coeficiente de la correlación lineal. ¿Cómo se define esto? Esto quiere decir que es la medida numérica de la fuerza de la relación lineal entre dos variables y refleja consistencia del efecto que un cambio en una variable tiene sobre la otra. Pero todo esto forma lo que es una pregunta. La pregunta es de que ¿hay correlación lineal entre las dos variables bajo consideración? La respuesta para esto es de que el coeficiente de la correlación lineal, R, siempre tiene un valor entre menos 1 y más 1. Un valor de más 1 significa una correlación positiva perfecta y un valor de menos 1 muestra una correlación negativa perfecta. Ahora, el coeficiente de correlación lineal nos da a entender de que existen el coeficiente de correlación lineal, la casualidad y variables ocultas. El coeficiente de correlación lineal tiene lo que es un método que creará primero un significado visual para la correlación, segundo un significado visual para lo que está midiendo el coeficiente lineal y por último un cálculo para R, para el coeficiente. Esto contiene un procedimiento el cual iremos viéndolo paso a paso. El procedimiento es el cual me ayudará a construir un diagrama de dispersión de sus datos, asegurándose que la gráfica resultante tenga una ventana de datos, por decir así, aproximadamente cuadrada. Segundo, tenemos de que mantenga por ejemplo, podemos hacer un ejemplo de mantener dos lápices de manera que estén tan juntos como sea posible para que tengan todos los puntos del diagrama de dispersión entre ellos. Tercero, visualizar una región rectangular que esté limitada por los dos lápices y que termine un poco fuera de los puntos del diagrama de dispersión. Como cuarto paso, debemos de calcular el número de veces que el rectángulo sea más largo que su ancho. Una forma fácil de hacerlo es marcar mentalmente cuadros en el rectángulo. El valor de R, que es el coeficiente, puede calcularse como más menos 1 menos 1 dividido sobre K. El signo asignado a R estará determinado por la posición general de la longitud de la región rectangular. Por eso podemos ver de que no es un signo fijo, que puede ser más o menos. La casualidad y variables ocultas
Cuando tratamos de explicar el pasado, entender el presente y estimar el futuro, los juicios acerca de una causa y efecto son necesarios debido a nuestro deseo de imponer orden en nuestro entorno. Por último, vamos a ver qué es la regresión lineal. La regresión lineal se define que es el análisis de regresión que encuentra la ecuación de la recta que mejor describe la relación entre las dos variables. ¿Cuáles son estas dos variables? Son las cualitativas y cuantitativas. También ayudará a que la relación entre dos variables será una expresión algebraica que describe la relación matemática entre X y Y. Para hacer predicciones dentro del tema de lo que es la regresión lineal, se usa una de las numerosas razones para buscar una ecuación de regresión, que es hacer las predicciones. ¿Cómo podríamos realizar este ejercicio? Cuando se hagan predicciones con base en la recta de mejor ajuste, debemos observar las siguientes restricciones. Primero, tenemos de que la ecuación debe usarse para hacer predicciones solo acerca de la población de la cual se extrajo la muestra. Solamente podemos predecir algún tema solamente si de esa población nosotros extraímos esa muestra. Segundo, tenemos de que la ecuación debe usarse solo dentro del dominio muestral de la variable de entrada. Y por último, si la muestra se tomó en 2006, por ejemplo, no esperemos que los resultados sean válidos en 1929 o se cumplan en 2010. A continuación, para entender la recta de mejor ajuste, debemos primero de tener un significado visual para la recta de mejor ajuste. Después un significado visual para lo que la recta de mejor ajuste está describiendo. Y por último, una estimación para la pendiente y ordenada en el origen de la recta de mejor ajuste. Para esto tenemos el siguiente procedimiento. Como primero tenemos de que en el diagrama de dispersión de datos trace una recta que parezca la recta de mejor ajuste. Segundo, esta recta se la podría usar ahora para aproximar la ecuación. Primero localizamos cualquiera de los dos puntos x1 y y1 y x2 y y2 en toda la recta y determinamos sus coordenadas. Como tercero, tenemos de que usando este resultado las coordenadas de uno de los puntos y la fórmula siguiente podemos determinar una estimación para la ordenada en el origen. Y por último, ya podemos describir que la ecuación estimada para la recta de mejor ajuste es la correcta. Lo podemos ver aquí en la fórmula. Bueno, como hemos visto, lo que es los datos y variados son, por decir así, uno de los temas más importantes acerca de lo que es la estadística, porque son las cuales nosotros manejaremos los datos por variables, para poder así tener lo que es categorías diferentes y tener más organizado nuestros datos. Tenemos lo que es la corrección lineal, que cuenta con algunos procedimientos para poder construir lo que son diferentes tipos de diagramas, y la regresión lineal, que es una de las más curiosas, que son las que me sirve para poder realizar predicciones, y en la cual también contiene un procedimiento que me ayudará a crear o identificar qué tipo de diagrama estamos. Muy bien, espero que
les haya servido de ayuda el video. Le agradezco su atención prestada y muchas gracias.